Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por mediación de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para arrancarnos del perverso mundo actual, según la voluntad de Dios nuestro Padre, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo a otro evangelio. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo que os tengo dicho de antes, lo repito ahora. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. ¿Pretendo acaso ahora ganarme el favor de los hombres o el de Dios? ¿O intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y en efecto, hermanos, os hago saber que el evangelio que yo anuncio no es de origen humano, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya oísteis hablar de mi conducta anterior cuando estaba en el judaísmo, con qué encarnizamiento perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas coetáneos míos, pues era en extremo celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles, enseguida sin consultar con nadie, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y de allí volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé 15 días con él, pero no vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os estoy escribiendo, ante Dios aseguro que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Las iglesias de Cristo de Judea no me conocían personalmente. Tan solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que entonces quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí movido por una revelación y les referí el evangelio que proclamó entre los gentiles, pero en privado y a los más calificados, por si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los intrusos, falsos hermanos que se habían introducido solapadamente para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, y reducirnos a esclavitud. Pero ni por un momento cedimos ni nos sometimos a ellos para poner a salvo la verdad del Evangelio entre vosotros. Y de parte de los que eran tenidos por más calificados, como fueron ellos en el pasado, es cosa que no me interesa. Dios no discrimina a las personas. Digo que los más calificados nada nuevo me impusieron. Al contrario, viendo que se me había confiado a mí la evangelización de los no circuncidados, como
tomó a Pedro la de los circuncisos, pues el que dio eficacia a Pedro para el apostolado de los circuncisos, me la dio también a mí para el de los gentiles. Y reconociendo la gracia que se me había dado, Santiago y Cefas y Juan, los considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solamente nos rogaron que nos acordáramos de los pobres, cosa que me apresuré a cumplir con escrupulosa exactitud. Pero cuando llegó Cefas a Antioquía, me opuse a él abiertamente, porque era digno de reprensión, pues antes de que vinieran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero cuando llegaron aquellos se retraía y apartaba por temor a los circuncisos. Y los demás judíos cayeron también con él en la simulación, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por ellos al disimulo. Pero cuando vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo como eres judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores procedentes de gentiles. Pero sabiendo que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Si procurando ser justificados en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, ¿será que Cristo es servidor del pecado? Ni pensarlo. Porque si lo que antes derribé lo edifico de nuevo, yo mismo me declaro transgresor. Pues yo por la ley morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y respecto del vivir ahora en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios, pues si por la ley viene la justificación, entonces Cristo murió en vano. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la aceptación de la fe? Tan insensatos sois. Habiendo empezado por el Espíritu, vais a terminar ahora en carne. ¿Es que habéis experimentado en vano cosas tan grandes? Sí, que todo habría sido en vano. El que os otorga el Espíritu y realiza milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la aceptación de la fe? Así, Abraham creyó en Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Tened pues presente que los que proceden de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por fe, anunció de antemano a Abraham: en ti serán bendecidos todos los linajes de la tierra. Así pues, son los que proceden de la fe los que son bendecidos justamente con el creyente Abraham. En efecto, todos los que proceden de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo el que no mantenga en vigor las palabras de esta ley y no lo lleva a la práctica. Porque es evidente que por la ley nadie es justificado ante Dios, ya que el justo por la fe vivirá, y la ley no procede de la fe, sino que el que cumpla estas cosas vivirá por ellas.
esto para que la bendición de Abraham llegue en Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, me serviré de un ejemplo de la vida humana. Nadie anula o añade algo al testamento de un hombre debidamente otorgado. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su posteridad. La Escritura no dice "y a sus descendencias" como si fueran muchas, sino como si fuera una sola. Y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Pues bien, digo esto: un testamento debidamente otorgado por Dios no lo puede anular una ley que apareció 430 años después, hasta el punto de hacer ineficaz la promesa. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no dependería de la promesa. Ahora bien, a Abraham se la otorgó Dios mediante una promesa. Entonces, ¿a qué viene la ley? Fue añadida por razón de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la que se hizo la promesa. Esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Pero cuando solo hay uno, no hay el mediador, y Dios es uno solo. ¿Es pues la ley contraria a las promesas de Dios? Ni pensarlo, pues si hubiera sido dada una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia vendría de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que se les diera a los creyentes la promesa por la fe en Cristo Jesús. Antes de que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que había de revelarse. Así pues, la ley nos sirvió de ayo hasta llevarnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. Todos, en efecto, sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, luego sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ahora digo yo, mientras el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo, aunque sea dueño de todo, sino que está al cuidado de tutores y administradores hasta el tiempo prefijado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos reducidos a esclavos bajo los elementos del mundo. Pero cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción filial. Y prueba de que sois hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Es verdad que en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, estabais esclavizados a dioses que no lo son en realidad. Pero ahora que conocéis a Dios, o mejor, que sois conocidos por Dios, ¿cómo volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a los que de nuevo queréis esclavizaros? Os ponéis a observar días y meses y estaciones y años. Temo haber trabajado en vano por vosotros. Os lo suplico, hermanos, sed como yo, que también yo me hice como vosotros. En nada
me habéis ofendido. Sabéis que la primera vez que os anuncié el Evangelio fue a consecuencia de una debilidad corporal, y que ante esta debilidad corporal mía, que era para vosotros una prueba, no hicisteis gesto de desprecio ni escupisteis en el suelo, sino que me acogisteis como a un enviado de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde están pues aquellas expresiones vuestras de dicha? Doy testimonio de que si hubiera sido posible, os habríais arrancado los ojos para dármelos. Entonces es que me he convertido en enemigo vuestro por deciros la verdad. Se muestran afectuosos con vosotros, pero no como es debido, sino que pretenden apartaros de mí para que seáis afectuosos con ellos. Lo bueno es mostrarse afectuoso como es debido en todo tiempo, y no solo mientras yo estoy presente entre vosotros. Hijos míos, a quienes de nuevo estoy dando a luz con dolor hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar ahí entre vosotros en este momento y elegir el tono adecuado, porque estoy desorientado en lo que respecta a vosotros. Decidme, los que os empeñáis en estar bajo la ley, ¿es que no comprendéis la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Ahora bien, el de la esclava fue engendrado según la naturaleza, pero el de la libre en virtud de la promesa. Esto tiene un sentido alegórico. Estas mujeres son 2 alianzas, una procedente del monte Sinaí, engendra para un estado de esclavitud. Es Agar, pues Agar es el monte Sinaí, que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque continúa en esclavitud juntamente con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, y esta es nuestra madre, pues está escrito: alégrate, estéril que no das a luz, rompe a gritar, tú que no tienes dolores de parto, porque más numerosos son los hijos de la abandonada que los hijos de la casada. Y vosotros, hermanos, sois como Isaac, hijos de la promesa. Pero como entonces el engendrado según la naturaleza perseguía al engendrado según el Espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, pues el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Manteneos pues firmes y no os dejéis sujetar de nuevo al yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, el que os lo dice. Si os hacéis circuncidar, Cristo no os servirá para nada. Y otra vez declaro a todo el que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Habéis sido desligados de Cristo cuantos pretendéis ser justificados por la ley. Habéis caído fuera de la gracia, pues nosotros, confiados en el Espíritu y procediendo por la fe, aguardamos pacientemente la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús nada valen ni la circuncisión ni la no circuncisión, sino la fe que actúa por medio del amor. Corríais bien, ¿quién os paró de repente impidiendo que siguierais la verdad? Esta persuasión no proviene del que os llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Yo confío en el Señor que vosotros no cambiaréis de modo de pensar, pero el que causa entre vosotros la confusión, quien quiera que sea, cargará con su condena. En cuanto a mí, hermanos, si todavía proclamo la circuncisión,
por qué soy perseguido. Entonces se habría eliminado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran también los que os soliviantan. Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad, solamente que esta libertad no dé pretexto a la carne, sino al contrario, poneos por medio del amor los unos al servicio de los otros. Pues toda la ley queda cumplida con este solo precepto, el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si pues os mordéis y os devoráis mutuamente, estad atentos, no sea que os destruyáis unos a otros. Os digo esto, caminad en el Espíritu y no dejéis que se cumplan los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos se combaten entre sí, de suerte que no hacéis las cosas que quisierais. Pero si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, son de sobra conocidas las obras de la carne, a saber, lujuria, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, animosidades, rivalidades, partidos, sectas, envidias, borracheras, orgías y otras cosas semejantes, acerca de las cuales os prevengo, como ya lo hice antes, que los que las practican no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, autodominio. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también por el Espíritu. No seamos vanidosos, no nos provoquemos ni nos envidiemos unos a otros. Hermanos, en el caso de que alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, procurad con espíritu de mansedumbre que se levante, con la mirada puesta en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ayudaos los unos a llevar las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Pues si alguno cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine cada uno sus propias obras, y entonces tendrá en sí, y no en los demás, motivos de satisfacción, pues cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. El que recibe la enseñanza de la palabra, haga partícipe de todos sus bienes al que le enseña. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Lo que cada uno siembra, eso mismo cosechará. El que siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así pues, mientras tenemos oportunidad, practiquemos el bien para con todos y sobre todo para con los que pertenecen a la familia de la fe. Ved con qué letras tan grandes os escribo de mi puño y letra. Todos los que quieren aparecer bien en lo humano, esos os obligan a circuncidaros, solo para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. De hecho, ni los mismos circuncidados observan la ley, sino que quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero en cuanto a mí, líbreme Dios de gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mediante la cual el mundo fue crucificado para mí
y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la no circuncisión, sino la nueva criatura. Y para todos los que caminan según esta regla, paz y misericordia sobre ellos, y también sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo